Bien, ahí se ve bien. ¿Ven que Sí, dice? se ve bien. Ajá, bien. Sí. Bueno. ¿Qué son las tutorías? Bueno, las tutorías son un programa universitario. ¿Qué objetivo tiene? El hecho de poder retener a la mayor cantidad de estudiantes dentro de una carrera. Tiene el propósito de garantizar que ustedes puedan acceder a la universidad, a educarse, porque la educación es un derecho, y a permanecer en una carrera, ¿sí? ¿Qué tiene como estrategia? Acompañarlos, apoyarlos, orientarlos. Nosotros vendríamos haciendo como la complementación de los docentes, ¿sí? Si bien no somos docentes de la cátedra de morfofisiología, nosotros dependemos de otra área, que es el área de ingreso y permanencia. Nosotros estamos para, como les decía recién, acompañarlos, apoyarlos, orientarlos en todo este nuevo proceso que es la universidad y adaptarse a ella, ¿sí? Acompañándolos en todo sentido en cuanto a orientarlos en cómo estudiar, cómo aprovechar el tiempo, cómo rendir un final, cómo rendir un parcial, cómo prepararse para hacer estancias, ¿sí? También garantizar la autonomía. ¿Alguien me puede decir qué es la autonomía? Ser capaz de manejarse solo por la facu. Exactamente, muy bien. Ser capaz de realizar todas las actividades diarias de la vida por uno mismo. Eso significa autonomía, tener poder de decisión. A eso apuntamos nosotros, que ustedes puedan ser personas autónomas, así como cuando ustedes se reciban también a la persona de cuidado, van a proclamar con sus cuidados que esa persona sea autónoma en todas sus actividades. También incentivar el interés en el aprendizaje, como diferentes técnicas de estudio. También, Disculpe, profe, no se puede ver las diapositivas. ¿no se Quedó en la ven? primera. No, quedó en la primera. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. Ahora sí. Ajá, bien. Bueno, como les decía, construcción de autonomía por parte de ustedes, incentivar el interés en el aprendizaje, trabajo individual y grupal. Ustedes sabrán que los enfermeros no trabajamos solos, trabajamos en un grupo, no tan solo con nuestros compañeros enfermeros, sino con el equipo de salud, médicos, camilleros, acompañantes terapéuticos, etc. Y la formación de ustedes empieza desde que ustedes inician una carrera. Si bien cuando ustedes se reciban van a poder ejercer, pero adquirir todo lo que es las normas éticas y morales de la profesión misma, empieza desde el primer día que ustedes pisan, por así decirlo, la facultad. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros estamos dentro de lo que es la tutorías pares de la materia morfofisiología aplicada. Esta materia es una materia anual, no obligatoria. ¿Qué significa que es no obligatoria? Que no se toma asistencia. A eso se refiere cuando se dice que no es obligatoria. La modalidad, como hace ya 2 años atrás, sigue siendo virtual por ahora, y ahí verán la lista de los docentes que están a cargo de esa materia, que cada uno les irá dando un tema distinto. Es necesario que se aprendan los nombres de sus profes también, por cualquier duda que tengan, saber qué profe les dio un tema,
de qué le habló ese profe, ¿sí? Y bueno, esta materia está en el primer año. Ustedes habrán visto, ahora bueno, lamentablemente hace un tiempito atrás que tenemos la PEDCO caída, pero ustedes seguramente ya deben estar matriculados en lo que es la materia. Habrán visto que tienen diferentes foros de consulta, cada profe tiene su foro de consulta, por eso es importante aprenderse los nombres para cualquier duda o consulta que tengan, se la puedan plasmar en su foro particular según el tema que haya dado. También tienen un correo electrónico para comunicarse con el profe, que ahí está escrito profesdemorfo.nqn@hotmail.com. También seguramente van a tener clases de consulta, que creería yo, van a ser mediante Zoom, creería, no sabemos cómo la cátedra está tomando estas clases de consulta. Como yo les decía antes, nosotros estamos por fuera de ella, pero creería que se manejan por Zoom las clases de consultas cuando no se entienden algunos temas o no están claros. Sabrán que la cátedra sube PowerPoint locutados. Ustedes me habían comentado la otra vez que están teniendo problemas por escucharlos. Eso lamentablemente es un problema que se genera por los dispositivos. Yo también he tratado de descargar los Power a ver si los puedo escuchar y no los puedo escuchar, entonces por ahí es el problema del dispositivo. Pero como les sugerí esa vez, vayan leyendo el Power y vayan comparando con el libro, a ver para poder ampliar un poquito el tema que les aparece ahí. Recuerden que los PowerPoint son un resumen de los temas que da la materia. Bueno, nosotros tenemos el grupo de Telegram, que seguramente todos los que están acá deben estar en ese grupo. Y también tenemos, en la plataforma de PEDCO también tenemos un apartado. No sé si alguno se pudo unir se pudo matricular en la PEDCO en nuestra parte de tutorías. No, yo no pude. Bien. En el grupo de Telegram, en la parte, si ustedes entran en la parte de archivos, en la parte que dice media, hay un video que yo les subí de cómo encontrarnos en PEDCO, ¿sí? Para matricularse. Ahí también nosotros subimos información, como por ejemplo, les voy a subir este Zoom grabado, los voy a subir ahí, o si no se puede subir el Zoom porque es un archivo muy grande, dejaré un link para que ustedes vayan al Drive y lo puedan descargar o verlo desde ahí. Pero es muy importante que estén matriculados en PEDCO, porque también ahí se suben algunas novedades que nosotros vayamos teniendo, aparte de usar el grupo de Telegram, ¿no? Bien, acá yo les dejé una frase que me parece muy interesante, eh, que dice que el éxito no se logra solo con cualidades especiales, sino que se logra con un trabajo, que este trabajo tiene que ser constante, con método y organización. Es muy importante que día a día ustedes vayan trabajando los contenidos que se les da, porque son muy importantes para el desarrollo de su profesión, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo tenía para compartirles de mi parte. Sé que han estado trabajando con guías, puede ser,
que tienen 2 guías, ¿puede ser? Sí, sí. Ajá. Sí, profe. Coméntenme cómo les ha ido con las guías, qué dificultades tienen con esas guías. Si han tenido alguna dificultad. Yo con la primera no, porque vengo de otra carrera, pero con la segunda todavía no la agarré. Ajá. Bien. Sí, yo sí tuve una duda con la guía 1, Ujú. que, o sea, hay una sola así, una sola pregunta que no la hice pues no la entendí. Ajá. ¿Qué dudas les quedaron? Coméntenme. O qué no entendieron de la guía, como para yo más o menos orientarlos. ¿Las pudieron resolver a las 2? Yo la verdad que todavía no. Me estoy poniendo al día con fundamentos y las otras materias y no le he dado mucha bolilla porque yo aparte no tengo dificultad tanto con lo que es anatomía. Vengo también de otra carrera. Ajá. Buenísimo. Profe, Sí. hubo una clase donde el profesor la dictó, dio los distintos nombres de los cortes del cuerpo. Ujú. Eh, Los planos. Claro, los planos, y eso me quedó duda. No sé si me lo podrá explicar un poquito Sí. mejor. Decime. Bueno, para entender los planos, ustedes imagínense una hoja. Por ejemplo, tienen una hoja. ¿Sí? Los planos son superficies, como dice plana. Una superficie plana, recuerden que solamente tiene una altura y un ancho, y es bidimensional, porque tiene solamente 2 dimensiones. Es como una hoja que atraviesa nuestro cuerpo. Depende de dónde atraviese ese plano, se van a llamar de diferentes formas. Tenemos un plano que se llama el plano frontal, o de qué otra forma se puede llamar, ¿se acuerdan? ¿Sagital? Sagital. Plano frontal. Coronal, muy bien. Coronal. ¿Por qué se llama coronal? Porque, si ustedes ven, es como si fuera una corona, una diadema. ¿Sí? Por eso que se le dice coronal o frontal. Y ese plano lo que hace es dividir el cuerpo en 2 mitades. En una mitad anterior, que sería la mitad que está por delante, anterior, y una mitad posterior. ¿Sí? ¿Por qué se utilizan estos planos? Para ver diferentes órganos, para ver diferentes ubicaciones de algunas estructuras, para poder estudiar un poco mejor al cuerpo humano, ¿sí? Entonces recordemos, el plano frontal o coronal divide el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. Después tenemos el plano sagital, que es un plano que pasa por toda la línea media. Imagínense en una línea imaginaria que pasa por toda la mitad de nuestro cuerpo. Justo por todo lo que es la mitad de la nariz, la boca, el esternón, hasta abajo donde encontramos los pies. Ese plano lo que hace es dividir a nuestro cuerpo también en 2 mitades, pero en una mitad derecha y una mitad izquierda. Y después tenemos el plano transversal que divide a nuestro cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior, ¿sí? Y se utilizan, como les decía, para estudiar mejor a nuestro cuerpo humano y para localizar ciertas estructuras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos referencias a la hora de hablar de los órganos,
o estructuras del cuerpo, y no podemos hablar todos de diferentes formas. Tiene que haber como algo en común, por eso se utilizan los planos. Igual que los términos direccionales, ¿sí? No sé si era la duda que tenías para ir Sí, con el sí, tema. ahí estoy un poco más encaminada. Bien. Gracias. Ustedes tienen que entender que cuando uno estudia anatomía y fisiología, tiene que hablar un lenguaje en común con todo el resto. O sea, no podemos, acá, pongamos un ejemplo, no podemos hablar de algunas cosas acá en Argentina y nos vamos a Estados Unidos y, por ejemplo, hablan de otra cosa. O sea, se unifica todas estas cosas, se pone un criterio en común entre todos los científicos que estudian anatomía y fisiología y salen estas cosas, como por ejemplo los planos, los términos direccionales, la posición anatómica, que es una posición que se utiliza para referirse a partes del cuerpo, y que todos hablemos un lenguaje en común, en cuanto a lo que tiene que ver con la anatomía y la fisiología, ¿sí? Te hago una pregunta, Gonza, por ahí capaz que estoy muy atrasada, pero ¿las guías que están hablando son los pregunteros o son otras guías aparte? Son las guías de estudio, los pregunteros que tienen, sé que uno que le dejó Juan, que es de generalidades, y otro que le dejó la profe Lucrecia, que es de nivel tisular. Ah, Que, está bien, que gracias. creo que son las únicas dos que les han dado, ¿no? No, hay otra más. Ajá. Ahora estamos con el esqueleto. Sí, Ah, le sumaron la guía de esqueleto. Bien. ¿Y cómo van con eso? ¿Hay algo que no lo entiendan, que no lo comprendan, o que no sepan cómo se hace, o alguna consigna que no interpreten del todo? ¿le puedo hacer una consulta? Ujú. ¿Sabe que yo tengo, de la guía 1, que yo le había dicho recién que fue la única que no entendí, y eso que miré los power y todo, que la pregunta que dice, se hace referencia a una misma porción anatómica cuando se mencionan los términos extremidad superior, brazo y antebrazo. Esa fue la única que no la entendí, o sea, Ujú. Cuando nosotros nos hablamos de extremidad superior, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien me puede decir de qué estamos hablando cuando decimos extremidad superior? Mientras yo busco ahí la pregunta. ¿Cómo? Clavícula, húmero, radio, púbito, la parte de arriba. De la Sería como- cintura hacia arriba. Exactamente, muy bien. A eso nos referimos con extremidad superior. Ahora, cuando yo hablo de miembros superiores, yo estoy hablando del brazo, del antebrazo, del codo, de la muñeca y de las manos, ¿sí? Hay una diferencia entre extremidades superiores y entre miembros superiores. ajá. Ahora, es lo mismo decir, yo les hago una pregunta, es lo mismo decir miembros superiores que brazo. No, No, ¿No? de los brazos no, no. porque también tenemos mano y antebrazo. Porque yo estoy hablando de una porción de esa extremidad. No estoy hablando de todo, ¿sí? Entonces no es lo mismo. No es lo mismo decir brazo que miembros superiores que extremidad superior. No es lo mismo, ¿sí? No sé si Lucy ahí más o menos te encaminé. Sí, ahora sí entendí. Claro, sí, yo tenía esa duda, sí, pero sí, ahora entendí Bien. un poquito mejor. Claro, porque como empecé ahora a organizarme más con esta materia porque estaba más concentrada en otro, entonces como que me perdí, empecé a hacer todas las guías juntas y me re perdí. Pero no, ahora sí entendí. Gracias. No, de nada. Igual, chicos, no dejen esta materia de lado, por favor, porque anatomía y fisiología es re importante, y aparte porque es una materia pesada, ¿sí? Pero no la dejen de lado, porque también les va a trabar otras materias cuando quieran avanzar. Es importante que tengan impreso el plan de estudios, vean las correlativas,
pero no la dejen de lado porque es fundamental que el enfermero sepa de anatomía y fisiología, porque hace también a nuestra profesión. Te hago otra consulta. Sí. Dice, diferencia extremidad inferior, pierna y muslo. Ujú. Es igual que el anterior. Es lo mismo Es igual que decir, el anterior, ¿cierto? es lo mismo decir miembro inferior que muslo, por ejemplo. No, que yo sepa, no. No, muy No. bien. Porque la extremidad inferior me estoy refiriendo a toda la extremidad inferior o a todo lo que es inferior. Cuando yo hablo de muslo, estoy hablando solamente de una región. ¿Sí? Es igual que la otra pregunta, solamente que acá habla de los miembros inferiores. ¿Entendieron? Acá estoy, justo tengo la guía acá en la compu, ¿pudieron hacer lo de los niveles de organización, lo de homeostasis, lo de los componentes del sistema de retroalimentación, lo que era un estímulo, una variable supervisada, una condición controlada? ¿Pudieron entender esa parte? Lo que a mí me queda una duda es lo de ipsilateral. Eso no entendí la definición. Ipsilateral. ¿Alguien me puede decir qué dice de ipsilateral? ¿Cuál es la definición de ipsilateral? Que están del mismo lado. Ajá. Y por ejemplo, si tuviéramos que hacer una comparación, ¿qué está del mismo lado? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, colon ascendente. El colon ascendente es ipsilateral ¿a qué, por ejemplo? ¿A qué otro? Vesícula. Ajá. Sí. Y si yo les digo ¿Al hígado? al hígado, muy bien, que está en el mismo lado del cuerpo. Si nosotros tuviéramos que dividir, hacer una línea Claro. media, Claro. la línea media imaginaria, que divide el cuerpo también en dos mitades, ipsilateral hace referencia a una estructura que está en relación en el mismo, en el mismo lado que otra estructura. Siempre los Bien. términos direccionales, ustedes tienen que comprender que para hablar de ellos siempre se tienen que comparar dos estructuras. Porque yo no puedo decir, el colon es superior, pero ¿superior a qué es el colon? ¿Es superior al corazón? No. ¿El colon es No. anterior a? No. O sea, siempre tengo que dar dos estructuras para hablar. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿estaría correcto que yo dijera el esternón es anterior al corazón? Brazo. Sí. 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 Sí, porque está anterior. Y si yo dijera, las vértebras son posterior al corazón. Depende de qué lado lo mires. No, pero está la posición anatómica para eso. Claro, por eso. ¿Cómo depende de dónde lo mire? No, no me estoy hablando con nadie. No entendí bien. Para. Me tengo que contar. El viernes pasado me junté con un chico que se llama Antonella, vos habías Sí. dicho que depende de dónde lo mire. ¿Cómo sería eso? Te voy a decir. Si lo ves de atrás, o sea, de parte de la columna de... Ay, no sé cómo explicar, pero Claro, vos decís si vos lo ves de la parte posterior. claro, Ajá, pero bueno, ahí estaría mal. ¿Por qué? Porque nosotros claro, tenemos que fijarnos que nuestro cuerpo no es un plano, nuestro cuerpo es tridimensional. A ver, por algo existe la posición anatómica. La posición anatómica es una posición universal que se utiliza para referirse a las estructuras y a los términos direccionales. Cuando nosotros decimos que algo es anterior a algo, siempre, como yo decía, hay que hablar de dos estructuras. En este caso,
es verdad, el corazón es anterior a las vértebras, ¿sí? Por más que tengamos una parte posterior y otra anterior, siempre va a ser así. Sí. Para que más o menos se vayan ubicando. Bien. Eso, después, en el tema de los sistemas de retroalimentación, ¿pudieron comprender bien ese tema? ¿Algunos se les dificultó? ¿O alguien termina de entender qué significa o de qué se habla? Acá me dicen el punto 6 de la Yo no entendí lo de positivo y negativo, de retroalimentación. Bien. Primero, entender que los sistemas de retroalimentación, nosotros para poder mantener la homeostasis es una situación de equilibrio de nuestro cuerpo, para la supervivencia nuestra, para nosotros poder mantener esa homeostasis, el cuerpo tiene que tener unos sistemas que puedan mantener al resto de los sistemas, ¿sí? Por ejemplo, ante un cambio de temperatura. Supongamos que estamos en la cordillera a, no sé, a 50 grados bajo cero. Nuestro cuerpo tiene que generar calor para que nosotros no nos enfriemos, para que nosotros no nos congelemos y no muramos. Entonces, estas situaciones se dan dentro del cuerpo y el cuerpo utiliza sistemas de retroalimentación que tienen diferentes componentes. Que tiene un receptor, que en este caso, por ejemplo, en el ejemplo de recién, nuestro receptor van a ser los receptores cutáneos, los que reciben el estímulo del frío, mandan una señal, que esa señal se llama aferente porque sube a nuestro cerebro, que es el controlador, igual que el sistema endocrino, y este recibe esa información y manda una señal eferente a otro órgano, como por ejemplo nuestros músculos, que empiezan a hacer espasmos para generar calor, ¿sí? ¿A qué se le llama sistema de retroalimentación negativa o positiva? Negativa significa que la situación o la condición controlada, ¿sí?, va a cesar, se va a detener cuando el cerebro manda una señal. En cambio, en la positiva la va a estimular. Si ustedes se fijan en el libro, les habla del embarazo, ¿sí? Por ejemplo, cuando una mujer va a dar luz, el cuello uterino se empieza a contraer y empieza a mandar señales, el útero, el cuello uterino, ¿sí?, las contracciones empiezan a mandar señales al cerebro de que el bebé va bajando, y esas señales lo que hacen es potenciar eso, potenciar la respuesta. A eso se refiere cuando se dice de positivo, potencia la respuesta. En cambio, el negativo lo que hace es restar esa respuesta que manda el centro de control. No sé si ahí se entendió más o menos la diferencia entre negativo y positivo. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Ahí Gabriel me pregunta el punto C de la guía 1, que habla de la frecuencia cardíaca. Que dice qué sucedería con la frecuencia cardíaca si algún estímulo causara un descanso de la presión arterial. Descanso, deceso. Ustedes, supongamos, van por la calle caminando y se empiezan a sentir mal, que se les baja la presión y se están por desmayar. ¿Ustedes qué creen? Que el cuerpo, a través del sistema de retroalimentación, ¿va a ser una retroalimentación negativa o positiva? ¿Negativa? Negativa. ¿Negativa? Sí. Positiva no sería, porque estaría estimulando. Veámoslos como por el ejemplo que les da el libro. Vieron que el libro les habla de la frecuencia cardíaca. Nosotros dentro de nuestros vasos sanguíneos más grandes
más que nada en la aorta, hay unos receptores, que se llaman varoreceptores, o quimioreceptores, pero más que nada los varoreceptores lo que hacen es que cuando el corazón bombea muy fuerte o muy lento, captan eso y mandan señales al cerebro. Cuando el corazón late muy fuerte, mandan una señal y lo que hace el cerebro es decirle baja un cambio. Y lo contrario, que cuando el corazón está latiendo muy despacio, también mandan una señal y el cerebro les dice, no, bombea más sangre. ¿Sí? En este caso sería lo mismo. La presión arterial baja, estos varoreceptores ven este estímulo, mandan una señal y el cerebro les manda una señal diferente para que suba la presión. Si ustedes escucharon, ¿qué tipo de sistema de retroalimentación les parece que estaría funcionando ahí? ¿Se intensifica la respuesta o se anula la respuesta? La va a intensificar. ¿Quién dice Para algo que distinto? vuelva a estar la condición Y la controlada. respuesta sí, como dijo el compañero, la va a intensificar para mantenerte vivo, porque si las señales que está mandando el cerebro es que vos tengas pulsaciones más altas, hasta que no tenga otra respuesta aferente del corazón, perdón, de la aorta, vas a indicarle que siga bombeando más sangre, ¿Y si yo para le que no te digo que desmayes. si yo le digo que es negativa? Porque si intensificara la respuesta, terminaríamos allá, con San Pedro. ¿Me comprenden? La respuesta, o sea, el estímulo es, se bajó la presión arterial. Si el cerebro le dice, intensifica la respuesta, intensifica el estímulo, listo, nos morimos, se nos baja más la presión. En cambio, si le dice, revertila, parala, ¿sí? Si la intensifica es un sistema de retroalimentación positiva. Pero en este caso no, tiene que ser un sistema de retroalimentación negativa. Y la gran mayoría de las respuestas son a través del sistema de retroalimentación negativa. Son muy pocos las respuestas positivas que hay en nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Se comprende más o menos? ¿Soy claro o los confundí? No, no, súper claro. ¿Se entendía bien? Buenísimo. Sí, se entendió. Se comprende que tiene que ver con el estímulo. A ver, ¿yo intensifico ese estímulo o lo anulo o lo revierto? A eso, revierto, anulo, negativo. Intensifico, positivo. Y si yo intensifico, ese estímulo va a ir creciendo, 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 como por ejemplo en el parto. Los músculos se van a volver a contraer cada vez más, 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 para expulsar al bebé. Se tiene que intensificar. Y en cambio en el tema de la presión arterial, si desciende, esa condición se tiene que revertir para que yo no termine desmayado o en coma, supongamos. No sé si tienen Puede algún... ser que la retroalimentación se vea afectada por cuestiones hormonales. Todavía no termino de leer el material, pero puede ser que se vea afectada por cuestiones hormonales, por ejemplo, con la tiroides, por las respuestas. Sí. Si ustedes leen, vieron que tenemos un receptor, un centro de control, ¿y qué otro más dentro del sistema de retroalimentación? Un receptor, Un emisor. un centro de control, y alguien que recibe esa respuesta y responde a esa respuesta. En los centros de control son el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema endocrino es aquel que genera hormonas. Y sí, muchos sistemas de retroalimentación se ven afectados por las hormonas. Porque al haber, por ejemplo, en la tiroides,
que existe el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, depende de cuál sea uno, va a intensificar o no algunas respuestas, pero ya tiene que ver con una condición patológica. Pero sí se ven afectados, obvio. Es como si tuviéramos una lesión a nivel cerebral. También se van a ver afectados estos sistemas. No sé si alguien más por ahí se les ha quedado alguna pregunta sin resolver o que no comprendió mucho. Yo todavía no, pero tengo una consulta, Gonza. ¿Las tutorías las vamos a hacer un día fijo en la semana, así los viernes como hoy, o va a ir variando semana a semana? No, espérenme un cachito que conecto mi compu porque si no se me va a morir y ahí te contesto. Sí, anteriormente había hablado de que la facultad nos asignó este día, el día viernes, entre las 5 y 8 de la tarde este Zoom, porque es la única forma de que yo los pueda tener a todos, porque son un montón, y en un Zoom gratuito no entrarían todos, estaríamos muy poco tiempo, entonces nos asignaron todos los viernes entre las 5 y las, entre las 5 y las 8 de la noche, pero no todos los viernes vamos a tener, ¿sí? Vamos a tratar de balancear ahí, porque por ahí no va a ser necesario hacerlo todos los viernes. Tampoco yo los quiero cansar, chicos. Yo sé que están todo el día enfrente de una computadora y enfrente de un celular y tampoco es sano. Claro, porque por No, ahí hay algunas profe. consultas que podemos mandar directamente por el Telegram. Sí, por ahí Eso tienes... justo iba a preguntar si podemos, si no vamos a tener tutorías todos los viernes, si podemos tener como un foro o en algún momento de consultarlo a través del chat. ¿Cómo se llama? Tienen el foro de consultas de la PEDCO, que ahí yo les contaba que en la parte, si ustedes entran en el grupo de Telegram, en la parte donde salen los archivos y todo eso, van a encontrar una parte que dice media, que yo les subí un video de cómo encontrarnos en PEDCO. Ahí pueden plasmar consultas. El grupo de Telegram vamos a tratar de abrirlo aunque sea una vez por semana. Porque por ahí... Profe, PEDCO no funciona. La iban a Ya arreglar. está habilitado, avisa. Hoy la estaban arreglando, por eso les digo. Hoy estaban arreglando el tema de las plataformas virtuales. Vamos a tratar de abrir una vez por semana el Telegram para ver si hay algunas dudas. Pero ¿qué pasa? El año pasado lo hicimos y a veces no escribía nadie tenía consultas y a veces cuando hacíamos un Zoom tenían consultas atrasadísimas, ¿sí? Entonces, me parece pertinente poder utilizar bien el tiempo y por ahí dirigirse más que nada a la PEDCO, porque en la PEDCO uno puede entrar y mirar tranquilamente, o ustedes pueden hacer consulta en cualquier momento del día que estén desocupados y uno les puede responder desde ahí. Profe, Acá, ahí estaban haciendo una consulta en el chat sobre el tema de recubrimiento y revestimiento. sí, ahí justo lo estaba mirando. Epitelio de recubrimiento y uno de revestimiento. ¿Qué les sugiere la palabra recubrir y la palabra revestir? A mí como si fuera recubrir una media con el pie, por ejemplo. Ajá. Y Y revestir, la otra sería como revestir, por ejemplo, las paredes, empapelarlas. bien. Recuerden que el epitelio es
Es un tipo de tejido, el tejido epitelial, que recubre, tapiza todas las superficies corporales de órganos huecos. ¿Cuál es la diferencia entre el recubrimiento y el revestimiento? Recubrimiento, entiendan que es por dentro. Revestimiento por fuera. ¿Sí? Si tuviéramos, por ejemplo, no sé, una pelota, hablaría que está recubierta, supongamos, por caucho. Estoy hablando que tiene una recubierta por dentro. Y por fuera tiene, no sé, tela. Estaría hablando de revestimiento, ¿sí? ¿Se comprende ahí entre la diferencia entre uno y otro? Sí, Sí, profe. Sí. con el Bien. ejemplo que usó la compañera de la media, vendría a ser el revestimiento de la zapatilla, ¿no? El revestimiento sería, por ejemplo, vasos sanguíneos. Supongamos, vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo tiene un epitelio que se llama endotelio, Claro. que son células pavimentosas, simples. Ese sería, por ejemplo, un epitelio de recubrimiento, porque está por dentro. Si los vasos sanguíneos tuvieran epitelio por fuera, ese sería un epitelio de revestimiento. ¿Ahí se comprende un poco mejor? Sí, Pi. Buenísimo. Y después dice acá el punto 4, anatomía. Bueno, la anatomía. ¿Qué es la anatomía? ¿Quién me dice? Pip, pip, pip. ¿Quién me dice? ¿Qué estudia la anatomía? La estructura de los seres vivos. La estructura, la forma, ¿no? La ubicación, la relación entre sí. Si nosotros tuviéramos que hablar, por ejemplo, yo le digo, descríbame la anatomía del tejido epitelial. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Si yo les digo, díganme cómo es anatómicamente el tejido epitelial. ¿Qué me dirían ustedes? Son células dispuestas en láminas continuas. Pueden ser una o varias capas. ¿Algo más? Y por ejemplo, si yo les digo, el tejido epitelial anatómicamente siempre está apoyado sobre una lámina basal y una lámina reticular, que eso se llama membrana basal. El tejido epitelial siempre, siempre, siempre está acompañado de un tejido conectivo porque es un tejido avascular. Puede estar en su forma celular, puede ser cúbica, puede ser cilíndrica, puede ser pavimentosa, puede estar en estratos o no estarlo. A eso me refiero cuando yo hablo de la anatomía, de cómo es ese epitelio. Perdón, el tejido epitelial, cómo es, cómo está conformado. A eso se refiere. Cuando se habla de anatomía. O por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo está conformado? Anatómicamente, ¿cómo es nuestro cuerpo? Y bueno, nuestro cuerpo tiene extremidades superiores, extremidades inferiores, tiene una caja torácica, tiene la parte abdominal, tiene una cabeza, tiene un cuello, tenemos dedos.
A eso se refiere cuando hablamos de anatomía, a la estructura, a cómo es ese tejido. ¿Sí? No sé si ahí aclaré tu duda. Ajá, bien. Después hablan de la cavidad corporal. ¿Una cavidad corporal puede contener otra cavidad? Sí. Díganme un ejemplo de una cavidad corporal que contenga otra cavidad. ¿Quién me dice un ejemplo? Una cavidad dentro de otra cavidad. Cri, cri. ¿Alguien contestó eso? ¿Qué es una Una cavidad? compañera puso del útero ahí en el chat. ¿El útero es una cavidad? ¿Qué es una cavidad, chicos? Primero, ¿qué es una cavidad? Sí, 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 sí. Son espacios dentro del cuerpo. Son espacios dentro del cuerpo. ¿Qué función cumplen las cavidades? Protegen, separan y sostienen. Muy bien, protegen, separan, sostienen. Esas son las funciones y son espacios dentro de nuestro cuerpo. Como por ejemplo, la cavidad craneal, que contiene al encéfalo. La cavidad medular o vertebral, que contiene la médula espinal. Sí. Y por ejemplo, la cavidad torácica. Dentro de la cavidad torácica, ¿hay otras cavidades? Sí, hay 3. Ajá, ¿cuáles son? Cavidad, yo puse cavidad más pequeña y el mediastino. No sé si está bien, si está mal. El mediastino sí, Sí. muy bien. El mediastino se llama mediastino porque justo está en el centro, en la mitad. Ajá. El mediastino contiene corazón, grandes vasos como son la aorta, la vena cava superior, la vena cava inferior, el timo y otras estructuras. Pero también dentro de la cavidad torácica tenemos la cavidad pleural y la cavidad pericárdica, ¿o no? ¿Cavidad? ¿Cómo, profe? Perdón. Pericárdica. Ah, pericárdica. Peri significa periferia, de que está por fuera, por arriba. Eso significa peri. Y la cavidad pleural, ¿que dónde se encuentra la cavidad pleural? ¿A qué órgano está Los pulmones. asociado? Los pulmones, muy bien. Y la cavidad pleural y la cavidad pericárdica, ¿qué tipo de cavidades son? ¿Hay cavidades reales y cavidades? ¿Virtuales? Bien, virtuales. La cavidad pericárdica y la cavidad pleural son cavidades virtuales. ¿Por qué se les llama virtuales? Porque dentro de esa cavidad lo que circula es líquido. En los pulmones, el líquido pleural. En el corazón, el líquido pericárdico. ¿Qué permiten estos líquidos? Que en la fricción estos órganos no se deterioren. Imagínense, los pulmones se tienen que expandir cuando nosotros inspiramos y volver a contraerse cuando nosotros expiramos. O sea, hacen mucho trabajo. Si no tuvieran esta cavidad, los pulmones se terminarían destruyendo, igual que el corazón. El corazón late muy fuerte, también necesita tener una cavidad que lo contenga y le aporte un líquido que no le permita que se destruya.
¿sí? Como el líquido que está en el cráneo también, que es como que amortigua el movimiento del cerebro. Claro, como el líquido cefalorraquídeo, exactamente. Le aporta esto, de que no, en la fricción no se rompa este órgano, y además le aporta elasticidad, poder contraerse con fuerza, por ejemplo, el corazón, y a los pulmones expandirse y retraerse. ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿puede haber cavidades dentro de otra cavidad? Sí, se puede. Sí, muy bien. ¿Alguna preguntita más? ¿Puede ser que los pulmones tengan como doble recubrimiento? ¿Revestimiento y recubrimiento también? ¿Cómo? Que los pulmones tengan doble, ay, no me sale la palabra, revestimiento y recubrimiento. Los pulmones tienen doble membrana, igual que el corazón. Claro, eso, membrana. A ver. Yo soy malo para dibujar, chicos, pero bueno, vamos a ver si me sale. Así, más o menos, comprenden lo que le quiero decir. Y si es que se ve, porque mi cámara es malísima. Si usted, no sé, no se va a ver. Bueno, supongamos que tenemos un pulmón. El pulmón tiene doble membrana, porque tiene una membrana que está en contacto con el órgano, que esa membrana se llama pleura visceral, y la que está en contacto con el resto, que es la pleura parietal. ¿Sí? Por dentro de esa cavidad pasa líquido, que es el líquido pleural. Tiene doble membrana. El corazón también tiene una membrana visceral, que es la que está en contacto con el músculo cardíaco, y una membrana parietal, que está en contacto con el resto. ¿Sí? ¿Se comprende ahí mejor? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra consulta que tengan, duda con respecto a las guías? ¿Ninguna más? Bueno, Creo que no, por ahora no. bueno. Bueno, Power, perdón. El video voy a tratar de subírselos ahí a la Petco, y como les dije, si por ahí no lo puedo subir porque es muy grande, les voy a dejar un link de Drive para que lo puedan ver ahí, chequear. No, fecha de parcial no tengo, chicos, no, eso no sabría decírselos. No, eso no lo manejo, no lo manejamos nosotros, el tema de los parciales. Por ahí si el profe nos dice, nosotros le avisamos. Bueno, ahí les contestó Gabriel, el 13 de junio lo tiene.
Lo importante es que puedan comprender cada consigna, que sepan contestar precisamente lo que se les pide. Por ejemplo, se les dice dibujar, dibujar, no poner texto. Se les dice explicar, explicar. Se les dice enumerar, es enumerar. ¿Sí? No irse mucho, porque por más que esté bien lo que pongan, si ustedes no logran entender lo que la consigna le pide, los pueden desaprobar. ¿Sí? Es ser puntual. Lo que te pide la pregunta, responder. Sí, eso te iba a preguntar hace un rato, ¿con qué tanta profundidad hay que estudiar la materia? O sea, ahí ya me respondiste o sea, hay que ser conciso con lo que dice la pregunta, más que nada. Exactamente. Si la pregunta te dice dibujar, dibujamos, pero no ponemos texto. Si ponemos texto, por más que queramos decir, bueno, yo reentiendo este tema, pero si me estoy yendo de lo que dice la consigna, y no, me parece que no estás comprendiendo lo que te quise preguntar. Sería así, ¿no? Ser concisos, por lo general, siempre son múltiple opción los parciales, así que no, es raro que se van a desarrollar. Y siempre complementar con el libro, o sea, ver el Power, todos los temas que se fueron tocando, y ampliar con lo que es el libro. ¿Sí? Bueno, chicos, si no tienen ninguna consulta más, los voy a dejar libre. La semana que viene seguramente, si todo sale bien, ya seguramente van a tener subido el material, la PEDCO. Y abriré el grupo por si tienen alguna consulta y ver si nos reunimos el viernes que viene o no. ¿Sí? Así que bueno, métanle pilas, estudien, porque es muy importante conocer nuestro cuerpo humano, conocer lo que es normal para después entender por qué pasan las enfermedades. Y estamos en contacto. Ojalá que se solucione pronto lo de nuestro pago, porque estamos bastante mal con eso. Y peor ahora que se habían caído todos los sistemas donde no se puede hacer un montón de cosas. Ahí estoy leyendo lo que... Bueno, y puedo hablar con el profe, le puedo comentar que hay algunos que no pueden entrar. Sería la parte de que le dio la profe Lucrecia, ¿puede ser? Que hay algunos que no pueden entrar, dicen. Que les piden acceso. Ajá. Bueno, yo voy a hablar con Juan José, así habla con la profe. Así le das el acceso libre. Así que bueno. Bueno chicos, los dejo. Vayan a hacer sus cosas. Espero que tengan un buen fin de semana. Y nos estamos viendo. Un abrazo grande. Gracias, igual. Chau, chau. Chao, gracias.